Hola, Javerín, bienvenidos a una clase más de nuestra clase de Talmud en www.colsubsahara.com. Hoy con nuestro 19º cañonazo talmúdico tomado del Tratado de Pesajim. Comienzo el capítulo 6 de Masejet Pesajim, que tiene que ver con todas las leyes de Pesaj, que se llama Hillel y los métodos de exégesis, o de cómo Hillel llegó a ser el Nasi, el etnarca, el dirigente de la comunidad judía en Eretz Israel. Esta clase está dedicada a Leilui Neshama de la señora Laila Jacobson, la tía de mi señora, que falleció este fin de semana. Ok, entonces comenzamos. Ok, comenzamos con un pequeño aparte de nuestra Mishnah, que dice lo siguiente: Eilu devarim befesach dohin et Shabbat. Estos son los aspectos del Korban Pesach, es decir, del sacrificio pascual, que eliminan el Shabbat, es decir, a pesar de que son acciones prohibidas en Shabbat, se pueden hacer en Shabbat para el uso del Korban Pesach. ¿Ok? Estas son las acciones concernientes al Korban Pesach que empujan, literalmente cancelan el Shabbat. Es decir, son acciones prohibidas que, a pesar de que esa acción estaría prohibida, se pueden hacer en Shabbat. Shhitato, sacrificar el animal, matar el animal. Uzrikat damo, esparcir su sangre sobre el altar. Umihui kerabav, la limpieza de los órganos, se retiran todas las grasas prohibidas. Vehaktarat helavav, y la quema de esas grasas prohibidas. Todas estas son cosas que se pueden hacer en Shabbat, a pesar de que por lo general la shchita, matar animales, está prohibido en Shabbat, etcétera, etcétera. Aval tzliato, pero su cocción, es decir, cuando se rostiza el Korban Pesach sobre las brasas, vehadahat kravav, cuando se lavan las entrañas, einando hinet Shabbat, no empujan el Shabbat, no pueden ser realizadas en Shabbat. Pregunta, Javerim, ¿cuándo ocurre el Korban Pesach? Bueno, ¿cuándo ocurría el Korban Pesach? Bueno, cuando había templo, pero exactamente en qué fecha. El Korban Pesach se hacía el día antes de Pesach. Ok, el Seder es la noche del 15 de Pesach. El Korban Pesach se hacía el 14. Ok, entonces todas estas cuestiones tienen que ver con qué pasa cuando el 14 de Nisan cae en Shabbat. Ok. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el 14 de Nisan caía en Shabbat? Se podía matar el animal, se podían quemar las grasas prohibidas, pero no se podía rostizar. La cocción del animal no podía comenzar en Shabbat. Igualmente el lavado de las entrañas tampoco podía cocinar en Shabbat. Harkavato vejavato mihutz lathum. El Korban Pesach era rostizado sobre una vara. Ok, eso es lo que entonces preparar, poner el cordero o la cabra sobre este palo, sobre esta estaca, no se puede hacer en Shabbat, aun si el 14 de Nisan cae en Shabbat. Vejavato mihutz lathum.
ni traer el animal más allá de la frontera aceptable de viaje en Shabbat, lo que se llama Tehum, que es 1 kilómetro por fuera de las murallas de la ciudad. Vejatihat y Baltó Endohin et Shabbat. Esta es una preparación interna. Todas estas cosas no, no pueden ser hechas en Shabbat, a pesar de que el animal sí puede ser matado en Shabbat. Ok, preguntas. Ok. ¿Qué hacían con el animal ya muerto? Esperaban. O sea, la carne no se pudre tan rápido. Ok. Y pues si la fiesta luego comenzaba la noche del Shabbat, la noche del sábado, entonces pues se podía seguir. Todo esto es aplicado exclusivamente a la época del templo y exclusivamente a el Corban Pesach. ¿Ok? Hoy en día no tiene esto aplicación. Ok. La Gemara es, como ven, esto está en la fuente Castel, es una veraitá muy larga. Todo esto es material tanaítico. Todo esto es material de los Tanaim, es decir, es material muy antiguo dentro de la Gemara. Aquí no vamos a citar ninguna morá, esto no es material babilonio, esto es material de Eretz Israel. Moisés, se podía preparar en Shabbat. Hoy en día pues no hay Corban Pesach, entonces no. ¿Qué se puede preparar hoy en Shabbat? ¿De qué estás hablando? Hoy en día no hay Corban Pesach. Una persona que diga que está siguiendo la halajá, que pertenece a una comunidad judía donde se sacrificen corderos y eh, como Corbán Pesach, eh, 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 es bastante problemático. Eh, ¿Ok? Perfecto. Ok. Tanor Rabanán. Enseñaron nuestros rabinos. Alajazo nit alema mi benei beteira. Esta alajá se olvidó de los hijos de Beteira. ¿Quiénes eran Benei Beteira? Benei Beteira, al parecer, eran los líderes halágicos del pueblo de Israel antes de la ascensión de Gilel, que justamente esta, esta sugiá nos narra cómo Gilel llegó a ser tan influyente. ¿Ok? Entonces, si vamos a, si vamos a nuestro gráfico, vemos que esto es verdaderamente el comienzo de la época rabínica. Es el comienzo de la época rabínica. Acá los primeros sabios que aparecen son Hillel y Shammai. Entonces estamos hablando incluso antes de la era rabínica, y estas personas eran Bnei Beteira, los hijos de Beteira, eran la secta dominante dentro del farisaísmo. No sabemos mucho de ellos, y nos dice esta Beraita que ellos habían olvidado esta alajá de qué pasa cuando el 14 de Nisan sucede en Shabbat. ¿Ok? Pam Ahat, sucedió una vez,
Hal arba'a asar lihiot beshabbat. El 14 de Nisan y caía en Shabbat. Shachechu velo yadu im Pesach doche et Shabbat im lav. Y ninguno de ellos se acordaba de si Pesach tiene más importancia que Shabbat y por lo tanto el sacrificio de Pesach se puede ofrecer en Shabbat. ¿Ok? Amru dijeron, Klum yeshadam sheyodea im Pesach dojet Shabbat im lav. Y preguntan al pueblo, ¿alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Si el sacrificio de Pesach anula, al menos en ese particular, al Shabbat o no. Amru lahem, les dijeron a ellos, Adam echad yesh she'ala mi Babel, vehilel hababli shmo. Hay un hombre que hizo aliyá desde Babilonia y su nombre es Hillel el Babilonio. ¿Ok? Sheshimesh shenei gdolei hador, que sirvió a los dos grandes sabios de la generación pasada, cuyos nombres eran Shemaya y Avtalión. Veyodea im Pesach doche Shabbat im lav. Y Hillel es el que sabe, por lo tanto, si Pesach anula o no el Shabbat. Es decir, si el sacrificio de Pesach, a pesar de que matar animales está prohibido en Pesach, si es para fines del sacrificio pascual, sí se puede hacer este sacrificio en Shabbat. ¿Ok? Un pequeño paréntesis histórico. La comunidad judía en Babilonia se remonta al exilio, cuando Nebuchadnezzar, cuando Nabucodonosor destruye el primer templo, se lleva a las élites del pueblo judío, a las élites de Jerusalén, especialmente Kohanim, Leviim, a la corte a la corte pues, de los descendientes de David, y se los lleva a Babilonia. Estamos hablando del año 586 antes de la era común. ¿Ok? En Babilonia la comunidad judía florece en la primera verdadera diáspora, en la primera experiencia de diáspora, y es en esta diáspora Babilonia que, en mi opinión, muchas de las grandes cosas que nosotros damos por sentados del judaísmo contemporáneo aparecen. La primera de ellas, en mi opinión la más importante, es que el estudio de la Torá, el texto pasa a ser el centro de la religión judía. O sea, por supuesto que las leyes de la Torá siempre han sido la parte más importante del judaísmo y el rector, pero en la época bíblica, la Torá era más bien un privilegio. O sea, tener acceso a la Torá era un privilegio, más que todo de los Kohanim y de los Leviim, de la gente asociada con el templo, de la gente asociada con los reyes. Y pues la mayoría de los agricultores, ¿cierto? De la gente normal del común, tenían acceso a las leyes de Moisés, pues oían la Torá siendo leída, existe la mitzvah de Hakel, que es que la gente tenía que venir una vez cada 7 años a Jerusalén a oír todo el texto de la Torá. Pero el estudio de la Torá no era parte de la vida de la mayoría de las personas. En Babilonia sucede la revolución
de los sofrim, de los escribas, y es que el texto, estudiar Torah, se convierte en una obligación de todos los judíos. ¿Ok? Y este fue un cambio que sucede hace 2500 años y que va a marcar el judaísmo y que va a permitir no solo la diáspora babilonia, sino todas las diásporas en la larguísima historia del pueblo de Israel. La segunda institución que aparece en Babilonia es la sinagoga, que es el sitio donde la gente se reúne a rezar, dado que no pueden ofrecer sacrificios, y a estudiar Torah. Y estas dos instituciones, el estudio de la Torah y la sinagoga, van a permitirle al judaísmo, ciertamente en los próximos 500 años después del exilio, y mucho más importante, después de la destrucción del segundo templo, le va a permitir al judaísmo sobrevivir. ¿Ok? Aunque una parte del pueblo de Israel vuelve, cuando los persas conquistan el Medio Oriente y le permiten, el rey Ciro le permite a los judíos volver a Eretz Israel, reconstruir el templo. Los Shavei Sion, las personas que vuelven a Sion, son una minoría. Una buena parte de los exiliados de Babilonia se queda en Babilonia y pues esta comunidad va a existir ininterrumpidamente, siendo a través de la gran mayoría de la historia judía la comunidad diaspórica más importante hasta el año 1951, donde el gobierno iraquí de manera organizada comienza una persecución sistemática de la población judía y la gran mayoría de los judíos babilonios, de los judíos iraquíes, emigra ya sea a los Estados Unidos o en gran número al reciente, al nuevo Estado de Israel. Hillel era una de estas personas que venía de Babilonia y se muda a Eretz Israel. Sabemos por el Talmud que Hillel, a pesar de que era una persona de noble cuna, ¿cierto? Él descendía por parte de madre de la familia real, es decir, tenía ancestro davídico. Cuando llega a Eretz Israel, vive una vida muy ajustada. Hillel es leñador y hace grandes esfuerzos dentro de su pobreza para estudiar Torah con las dos figuras más importantes de su generación, que son estos Shmaya y Avtalión, que aparecen, si ustedes, la primera Mishnah de Pirkei Avot, ahí aparece la cadena de la tradición, y Shmaya y Avtalión son la última gran pareja de sabios antes de Hillel y Shammai, que verdaderamente comienzan el movimiento rabínico con fuerza. Estamos hablando año más o menos 20 antes de la era común, ¿cierto? Ya Eretz Israel es una provincia romana. Estamos hablando de los tiempos de César y su sucesor Octaviano, es decir, César Augusto. Pax Romana es tal vez una de las épocas más gloriosas y estables del Imperio Romano, no de la República Romana. Y en el contexto de la provincia de Eretz Israel, este sabio viene y estudia con Shmaya y Avtalión. Una última cosa sobre Shmaya y Avtalión, que mucha gente conoce este dato, se nos dice en Masejet Gitin que Shmaya y Avtalión eran conversos. ¿Ok? Ya sea conversos o hijos de conversos. Y esto verdaderamente enfatiza uno de los datos históricos menos conocidos del judaísmo, y es que en el siglo primero, antes y después de la era común, o sea, prácticamente el siglo primero antes de la era común hasta la destrucción del templo, el judaísmo no sabemos si era una religión, un pueblo proselitista,
pero ciertamente una inmensa cantidad de conversos se asociaron al pueblo de Israel en estos 2 siglos. No sabemos si era un esfuerzo programático del liderazgo religioso del pueblo de Israel, según no tenemos mucha evidencia histórica. Los evangelios acusan a los fariseos, es decir, a los protorrabinos, de ser proselitistas. Nosotros no tenemos grandes documentos propios que nos digan si sí o si no, pero lo que sí sabemos es que había muchos conversos, ya sea porque la gente venía por su propio gusto y su propia convicción, lo cual pues no, a mí no me parecería algo descabellado. Hoy en día estamos viendo un fenómeno muy similar, en el cual el judaísmo, aún sin una política proselitista o activamente proselitista, eh, eh, acaba siendo atractivo para un número bastante nutrido de personas, o si en efecto había misioneros judíos, eh, 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 lo cual también es una posibilidad, pero es una posibilidad que históricamente no sabemos si es cierta o no. Entonces, esta es la escena. El liderazgo religioso contemporáneo no sabe la respuesta a, a, a la pregunta de qué pasa cuando el 14 de Nisan ocurre en Shabbat, y aparece, aparece esta figura de Hillel, el babilonio, eh, eh, como una persona que sirvió de manera muy dedicada a, eh, a los sabios de la generación anterior. ¿Ok? Shalhu Bekar Ulo, enviaron mensajeros y lo llamaron. Amrulo, le preguntaron, Klum atayodea im hapesach dohet Shabbat im lav. Le preguntaron, ¿no sabes si Pesach anula el Shabbat o no? Y esto, Paulino, la clase anterior te habías preguntado sobre los métodos exegéticos, eh, 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 los métodos rabínicos de la lectura de la Torá. Acá Gilel nos va a dar 3 ejemplos de estas metodologías. Entonces, esa era una de las razones por las cuales no quise entrar en materia en la clase anterior, porque sabía que esto era nuestro próximo material. Preguntas. No entiendo la pregunta, Alejandro. Aquí estamos hablando exclusivamente del sacrificio pascual que no se hace hoy en día, eh, eh, y no de Pesaj, ¿cierto? O sea, alajá de Maaseh, esta suya es completamente irrelevante para nuestro tiempo. ¿Ok? No hay templo, no hay Corban Pesaj. No comiencen a hacer inferencias. No es que, si Pesaj, si el Seder cae en Shabbat, entonces puedo cocinar para el Seder de Pesaj. No, ¿cierto? Si hoy el 14 de Nisan cae en Shabbat, la única diferencia es la forma en la que yo me deshago del Hametz. Por supuesto no lo puedo quemar, sino me toca o dárselo a los animales o botarlo por el inodoro. Pero yo no puedo cocinar para el Seder de Pesaj. Es más, o sea, qué pena sonar como disco rayado, pero ese es uno de los grandísimos problemas hoy en día en las comunidades emergentes, son este tipo es crear este tipo de inferencias. Mi favorita es la famosa
es la famosa inferencia de que los incircuncisos no pueden asistir al Seder de Pesaj, lo cual es ridículo. La Torah habla de que un incircunciso no puede comer del Corbán Pesaj, pero pues hoy en día, de nuevo, si ustedes están haciendo el Corbán Pesaj, no están observando judaísmo rabínico. ¿Ok? La única comunidad que sostiene el Corbán Pesach son los samaritanos, y los samaritanos viven en Samaria. No hay samaritanos en Latinoamérica, no hay samaritanos en México, no hay samaritanos en Colombia, aunque no dudo que hay gente pues que se va a inventar, somos neosamaritanos jasídico-mesiánicos ortodoxos de Pardín. Eh, 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 de nuevo, eh, desafortunadamente, Moisés, eso significa que hay un grave problema de liderazgo halágico, ¿no?, en esa comunidad. O sea, si yo no soy un rabino, si yo en Ecuador ya sucedió, Alejandro, tranquilo. Afortunadamente los loquitos están más que todo en Guayaquil. Eh, eh, pero en Quito no faltan locos tampoco. Bueno, entonces esto solo tiene que ver con el ceder. ¿Qué? No, no, ¿qué? Con el ceder, con el Corbán Pesaj. Primer argumento de Hillel. Pregunta, antes de comenzar con los argumentos. ¿Por qué llaman a Hillel? ¿Cuál es la razón por la cual Bene Betera llaman a Hillel? Porque esta respuesta a Hillel es bien interesante. ¿Cuál es la única razón por la cual Bene Betera llama a Hillel? Porque estudió con los sabios. ¿Ok? Exacto. El motivo por el cual Hillel es llamado a comparecer, no era el único discípulo, era un discípulo muy aplicado. ¿Ok? ¿Qué era lo único que tenía que haber dicho aquí Hillel? Cuando yo estudié con Shmaya y Abtalión, ellos decían tal y tal cosa, ¿cierto? Lo único que él hubiera tenido que hacer es, de cierto modo, citar la Mishnah. Pero eso no es lo que Hillel hace. Y esto va a la segunda pregunta. Por eso es que Hillel es el comienzo del movimiento rabínico. Antes de Hillel y Shammai no hay rabinos, hay sabios, ¿cierto? Hay fariseos, hay sabios, hay escribas, ¿cierto? Hay profetas. Los profetas se acaban y luego viene una serie, pero no se les llama rabinos. ¿Por qué? Porque los rabinos, vamos a ver, no estaban satisfechos simplemente con transmitir la tradición del pasado, sino que usan su propia lógica y utilizan estos métodos para expandir la Torah, para encontrar nuevas formas de observar la Torah cuando cuando las circunstancias políticos, religiosas, sociales y económicas del pueblo de Israel cambiaron. Eso es lo que verdaderamente separa a los sabios anteriores del movimiento rabínico. Los rabinos tienen la chutzpah de decir, todo ha cambiado. Siendo ahora nosotros provincia romana, las cosas van a cambiar. Estamos en un nuevo mundo, en un nuevo mundo muy diferente, y para que el judaísmo sobreviva, vamos a tener que expandir nuestras interpretaciones de la Torah y no simplemente conformarnos en ser transmisores de una tradición eh, eh, eh,
no simplemente ser los transmisores de la cadena ininterrumpida de tradición. ¿Ok? Entonces, a Hillel le estaban preguntando qué decían Shmaya y Artalión sobre el tema. Y Hillel no responde esto, sino que lo primero que dice es Amar Lahem. Primer argumento, Shabbat. Ustedes me están preguntando si un Pesach elimina, si un sacrificio elimina el Shabbat. והלא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. Nosotros tenemos más de 200 pesajim, entre comillas, es decir, sacrificios, que anulan el Shabbat. ¿Ok? Entonces, entendamos de qué estamos hablando y vamos a ver cómo funciona esta estrategia lógica de Hillel. Haverim, en el templo, ¿cuántos sacrificios se hacían al día? ¿Ok? 2, exacto. Ustedes me están preguntando por un sacrificio, si un sacrificio elimina el Shabbat. Nosotros tenemos más de 200 psahim, es decir, sacrificios en el año que anulan el Shabbat. ¿Ok? Entonces, en el templo se hacían muchos sacrificios todos los días, pero al menos 2, que eran el tamid de la mañana y el tamid de la tarde. ¿Ok? El tamid de la mañana y el tamid de la tarde. ¿En Shabbat se hacían estos sacrificios? Sí. Las reglas del Shabbat se suspenden en el templo. Algunas reglas del Shabbat se suspenden en el templo. En el templo se podía encender fuego, en el templo se podía matar animales. Todas estas cosas no se podían hacer por fuera del templo, pero en el templo ocurrían. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 sacrificios en el templo, más Musaf, calculando que hay más o menos 50 Shabbatot por año. Ahí ya tenemos 150 sacrificios que se hacen en Shabbat cada año. ¿Ok? Este tipo de argumento es lo que se llama en hebreo Hekesh, que es lo que nosotros aprendimos en nuestra clase de 10º grado de filosofía como un silogismo. ¿Ok? El silogismo va hacia lo siguiente. Hay 200 pesajim que anulan el Shabbat. Pesach, o el sacrificio del 14 de Nisan, es un Pesach, sacrificio. Azoy, por lo tanto, el mismo Aristóteles nos diría el sacrificio de Nisan, 14 de Nisan, anula el Shabbat. Esto es lo que se llama un silogismo de la primera figura en Bárbara.
Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, ergo Sócrates es mortal. ¿Ok? Esto es Hekesh. Hillel, en vez de dar la respuesta que Bnei Betera está esperando, argumenta desde su propia lógica por qué él cree que el 14 de Nisan se puede ofrecer un sacrificio. Bnei Betera no está impresionado y le dice a Ambrulo, Minain leja, ¿de dónde sabes esto? Porque ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error lógico? ¿Cuál es el error lógico que está cometiendo Hillel aquí? ¿Cuál es el error lógico? El sacrificio de Pesach también se hacía solo en el templo. Exacto. El hueco de este argumento es decir que los temidín, que los sacrificios diarios es igual a un Pesach. Esto es algo que Hillel tiene que probar. Y ahora va a tratar de hacerlo. Amar la Hem. Y entonces el primer argumento es lo que se llama Hekesh o silogismo. Ok, amar la Hem. Este es el segundo argumento. Neemar mo'ado befesach. Varias veces en la Torá se dice que el sacrificio de Pesach, se hace bemoado, en su tiempo, en su fecha. Veneemar moado, y en el libro de Números 28:2, concerniente al Tamid, también se utiliza esta palabra moado en su fecha. Ok, entonces aquí Hillel está estableciendo una conexión entre Tamid y Pesach. Y es que en la Torá, en ambas circunstancias, se utiliza exactamente la misma palabra. ¿Ok? Mamoado haomor batamid dohet Shabbat. Del mismo modo que el tamid, del cual se dice moado en su fecha, que el tamid anula el Shabbat, af moado haamur befesach dohet Shabbat. Igualmente, dado que se utiliza la misma palabra concerniente al sacrificio pascual, el sacrificio pascual anula el Shabbat. Este sistema se llama Gezerah Shavá. ¿Qué es una Gezerah Shavá? Una Gezerah Shavá es que cuando la misma palabra aparece hablando de dos cosas distintas, ¿ok? Se establece una conexión lógica entre ellos. Ahora, Gezerot Shavot es un privilegio que tenían los rabinos. Nosotros no podemos hacer Gezerot Shavot. De nuevo, esto nos lleva a inventarnos nuestra propia... muchos de estos métodos rabínicos no están abiertos para que nosotros los utilicemos para declarar alajot.
hoy en día. Para Midrash, fantástico, ¿cierto? Para Midrash, para hacer interpretaciones, ¿cierto? De la parte narrativa de la Torá, teología, fantástico, ¿cierto? Vayan ustedes, miren la Kabbalah, la Hasidut, y Midrashim contemporáneos, se basan exclusivamente en utilizar esta flexibilidad. Pero nosotros no podemos usar hoy Gezerot Shabbat para establecer nuevas leyes. Muy importante. Tal vez la Gezerá Shabbat más famosa es la Gezerá Shabbat a través de la cual nosotros llegamos al número de 10, ¿cierto? Al número de 10 para el Minyan. Ok, es una Gezerá Shabbat un poco complicada. Entonces la vamos a hacer bien rápido. Dice en Levítico, Benigdashti betoch bene Israel. ¿Cierto? Betoch. Betoch significa dentro del pueblo de Israel. Luego hay otro versículo donde se habla de Betoch Ha'edah, dentro de la congregación. Y cuando se habla de los espías, Moisés los llama Ha'edah Harra'a Hazot, esta mala congregación. Ok, entonces este es el salto lógico. Betoch se conecta con este Betoch, Edah se conecta con esta Edah. Dado que los espías malos, dado que estamos hablando de una mala congregación, eran 10, por lo tanto, la comunidad mínima que puede santificar a Dios es 10. Ok, esta es una utilización bastante resumida de un argumento muy largo dentro del Talmud, donde se utilizan Gezerot Shabbat para establecer alajá, lo cual no es un privilegio que nosotros tengamos hoy en cuestiones de alajá. En cuestiones de Midrash, ¿cierto? Túpale, papá. Úsenlo para hacer interpretaciones alegóricas, moralistas, buenos sermones, buenos divrei Torah, como quieran, pero no lo pueden utilizar para hacer alajá. ¿Ok? Entendido cómo funciona entonces cómo funciona entonces la Gezerá Shabbat. Perfecto. Moisés, preguntas como esas dejémosla para el final si hay tiempo. ¿Ok? Me interesa contestarla, pero no quiero perder el hilo. Okidoki. Entonces, Hekesh Gezerá Shabbat. Y mi favorito, Kal Vahomer. Veod Kal Vahomer Hu. Podemos también probar esto por Kal Vahomer. Kal Vahomer es lo que en lógica se llama un argumento a fortiori. Es decir, o lo que se llama un razonamiento de menor a mayor. Kal significa leve, Homer significa pesado o grave. ¿Ok? Y es una especie, no es propiamente un silogismo, pero es un argumento lógico que va de la siguiente manera. Ma tamid she'ein anush karet dohet Shabbat. El tamid, el sacrificio, el cordero que se ofrece todos los días doblemente,
¿Qué pasa si yo no lo ofrezco? Yo soy el Cohen, por supuesto, pues. Ok, es una transgresión. ¿Cuál es mi castigo? No, no tengo castigo. Es una mitzvah positiva. Si no la hago, pues no la cumplí. Ok. El tamid, que si yo no lo hago, mi castigo no es caret. Si el tamid, aún siendo, o sea, en este caso el tamid sería cal, ¿cierto? Sería el aspecto menor, el aspecto más leve, ¿cierto? Si el tamid, que si no lo hago, no me castigan con caret, y el tamid anula el Shabbat, Pesach sheanush karet. Pesach, que si yo no hago Pesach, si yo no ofrezco el sacrificio pascual, tengo el castigo de caret, de excisión espiritual, o lo que sea caret, ¿cierto? Separación del pueblo de Israel. Einodin shedojeta Shabbat, con mayor razón que va a poder anular el Shabbat. ¿Sí entienden la mecánica? Lógicamente, y aquí es donde tener un, tener un gran, tener un ser filósofo ayuda. A es B. Si A, entonces B. ¿Ok? En este caso, el tamid anula el Shabbat. A, entonces B. ¿Por qué? Porque la Torah dice que este sacrificio se ofrece todos los días. Todos los días es todos los días. Luego tenemos A es más leve que C, ¿cierto? Es una situación de levedad. Por lo tanto, podemos inferir eh, eh, a veces que por lo tanto, si A es B y A es menos grave que C, que por lo tanto C con mucha más razón debería ser B también. No es un argumento puramente lógico, hay varias aplicaciones falaces del Calva Homer. Mi aplicación favorita es un ejemplo que mi profesor mi Rab en Yeshiva solía decir, es si mi esposa, que está permitida para mí y prohibida para ti, si mi esposa está prohibida para ti pero permitida para mí, con más razón, tu esposa que está permitida para ti, está permitida para mí. Esa es una aplicación falaz del Calva Homer. O sea, el Calva Homer no es un silogismo sin... es un argumento retórico, no es un argumento lógico. ¿Ok? En este caso, ¿cuáles mandamientos, Alejandro? Y Pesaj y los sacrificios también.
Ahora, si estás hablando de lo que los cristianos llaman los 10 mandamientos, totalmente. Shabbat está ahí y los sacrificios no están, eh, eh, pero las 10 alocuciones no son más importantes que los que establecen esa diferencia son los cristianos, que dicen que las 10 alocuciones son verdaderamente lo que Dios quiere, todo lo demás es secundario. Los sacrificios aparecen en Levítico, eso no los hace menos importantes que el Shabbat. La Torah es un sistema holístico donde todas las mitzvot son más importantes. Ok, entonces este es el argumento que se llama a fortiori, que es un argumento retórico, no lógico. A veces funciona lógicamente. Es un argumento retórico. Es como decir, los pobres deben pagar impuestos. Los ricos tienen más plata que los pobres, por lo tanto, con más razón, los ricos deben pagar impuestos. Es un argumento retórico, no es un argumento lógico. Que Hekesh es lógico. Hekesh es un argumento lógico. Gezerah Shabbat es un argumento textual. Esta palabra aparece acá, esta palabra aparece acá. Es un argumento lexicológico. Calva Homer es un argumento retórico. ¿Qué pasa en la versión babilonia del Talmud o en la versión babilonia de esta Beraita? Meyad hoshivuhu berosh uminuhu nasi aleihem. Benei Beteira queda muy impresionado, inmediatamente establecen a Hillel como su cabeza, como su líder, uminuhu nasi aleihem, y lo decretan como el nasi, como el príncipe, como el narca del pueblo de Israel. Para que vean que la lógica y la filosofía, para todos aquellos que nos dijeron que con la filosofía no íbamos a llegar a ningún lado. Al menos en la versión babilonia, a Hillel la filosofía lo llevó bastante lejos, o la lógica al menos. Y todo el día estaba explicándoles las alajot de Pesach. Y esta es la parte más bella de esta sugia. Tiene dos cosas muy lindas y me alegra mucho que estemos estudiando este cañonazo una semana después del cañonazo que estudiamos de Eruvin sobre Eilu Divrei Elohim Haim, porque es exactamente el mismo mensaje. Entonces ahorita Hillel pasa de ser Bavli, ¿cierto? El extranjero, el foráneo, el pobre leñador al que no dejaban entrar al Beit HaMidrash, ¿cierto? Ahorita él es el chacho, el encargado. ¿Y qué pasa? Hitchil me canterán badvarim. Hillel los comienza a regañar. Amar la gente, les dice a Benei Beteira. Mi garam lachem she'e'ale mi Babel veihie nasi alechem. ¿Quieren saber por qué yo, que vine de Babilonia, que soy un extranjero, acabé siendo nací sobre ustedes? ¿Quieren saber cuál es la razón? Atzlut shehaita bachem. La pereza, la desidia, shelo shimashtem shnei gedolei hador Shmaya ve'Avtalion. Su pereza en no aprender, en no estudiar atentamente con Shmaya y Avtalión, los llevó a que un forastero, un extranjero, un outsider,
¿cierto? Haya llegado a esta posición de privilegio. Pero miren el reverso, es bellísimo, el Talmud es una maravilla. Amru lahem, Amrulo, Benei Betera, pues agachan la cabeza, rabo entre las piernas y hacen la siguiente pregunta. Rabí, Rabino, Shachach velo hevi sakin merev Shabbat mahu. Ok, sabemos que el sacrificio se puede ofrecer en Shabbat, pero ¿qué pasa si yo no traigo el cuchillo? Es Shabbat, yo no puedo cargar cosas en el espacio público. Ok, puedo traer un animal, el animal se mueve por sí solo, puedo matarlo, pero ¿con qué lo voy a matar si se me olvidó el cuchillo en la casa? Y miren la respuesta de Hiller. Amar la gen, alajá zo shamati veshachachti. Esa alajá la escuché, pero la he olvidado. Ok, pausa. Esto se conecta con la subía que estudiamos la clase pasada, la semana pasada, sobre por qué la halajá es como los discípulos de Hillel. Y es, en el judaísmo, importa tanto tener la razón como ser delicado y tranquilo al transmitirla. Hillel, cuando llega a su posición de privilegio, comienza a regañar a esta gente diciéndole, ustedes son perezosos, yo soy el único que sabe que pudo estar con Shemaya Abtalión. ¿Y qué le pasa a Hillel? Olvida la halajá. ¿Por qué? Porque no solo importa tener la razón, sino importa saber poder comunicarla con humildad, con suavidad. Esa es una de los grandes principios del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico en esto es muy diferente a la filosofía y es muy diferente al cristianismo, es muy diferente a las religiones, a otras religiones, y desafortunadamente para aquellas muchas personas que buscan judaísmo, eh, eh, es un bicho ideológico que esta gente no es capaz de enrollar su cabeza alrededor de él. Mucha gente llega al judaísmo buscando la verdad absoluta para poder echársela en cara a todos los demás. Yo vivo mi vida de acuerdo a la Biblia, a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que eso sea cierto, pero el sistema rabínico no privilegia a las personas que a pesar de tener la razón hacen esto. ¿Por qué? Porque la Torah fue dada para la paz, para el desarrollo integral y holístico del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Y les pongo este ejemplo, Javerim. ¿De qué me vale a mí tener la razón si yo se la estoy gritando, a todo el mundo en la cara? ¿Qué va a pasar con esa verdad mía? Javerín, ¿por qué los testigos de Jehová son tan por qué esta estrategia
de ir y tocar la puerta de la gente y decirle que se va a ir al infierno es una estrategia poco productiva, porque a nadie le gusta que le griten. A nadie le gusta que le griten. Primer punto. Segundo punto, que si no quedó claro la clase anterior con esa subguía de Rubín, creo que acá queda bien claro, y es ningún ser humano tiene acceso a la verdad. En el judaísmo rabínico, ni siquiera Moisés, ni siquiera Moshe Rabbeinu, que es de acuerdo a la tradición judía, el intelecto más perfecto, el ser humano más moral, más íntegro que ha existido sobre la faz del planeta, ni siquiera Moshe tuvo acceso a la verdad con mayúscula. Calva Homer, nosotros no tenemos acceso a la verdad con mayúscula. Y vivirle gritando a la gente que yo tengo la razón y yo tengo la verdad y que tú te vas a condenar. Primero que todo no ayuda al propósito final de la Torá, que es un desarrollo integral y holístico de la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir, uy, no, qué pereza estos judíos. Estos judíos son tan intolerantes como los evangélicos de garaje, ¿cierto? Parados ahí en la silla gritando que todo el mundo se va a ir para el carajo. Qué pereza. No me interesa esta Torah. Desde un punto de vista de marketing es un gravísimo error. Y desde un punto de vista epistemológico y teológico es un error porque la verdad, Eilu ve'eilu divrei Elohim Haim. Yo puede que esté, que busque con todo mi ser y con toda mi honestidad las respuestas en la Torá y en la vida, y puede que yo tenga buenas respuestas, pero son respuestas que van a ser necesariamente humanas y eh, 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 limitadas. Entonces, mentarle la madre a los demás eh, no es una buena estrategia. Jabrim, yo veo que hay gente que me manda mensajes privados, nunca en mi vida he podido leerlos. Entonces, no me manden mensajes privados. No sé cuál es, no sé qué botón hay que espichar. Eh, eh, entonces, cuando Gilel abusa su posición de poder para hacer sentir mal a los demás, vive en carne propia, ni da que negue ni da de cierto modo, lo que le critica a los demás. Gilel está diciendo, ustedes se olvidan de todo, no se acuerdan de nada de lo que dijo Shmaya Abtalión. Le hacen una pregunta y Gilel se olvida. El Ahanach Lahem Israel, y bueno, continúa entonces. Amar Lahem, les dice a ellos, Alahazo Shamati Beshachachti, esta alajá yo la escuché, ¿de quién? De Shmaya Abtalión, por supuesto, y la olvidé. Ela, pero Hanach Lahem Israel, dejémosle al pueblo de Israel, Im Ein Nevi'im Hen Benei Nevi'im Hen. Si no son hijos, si no son profetas, son hijos de profetas. ¿Ok? Este que otro gran principio, o sea, esta suguía es, bueno, como todas las suguíos de oro puro, y es que el pueblo de Israel, las prácticas del pueblo de Israel, o sea, tienen valor. El judaísmo no es una cosa elitista que se inventan tres rabinos en una yeshiva, sino lo que practica la gente también tiene valor.
Y esto es algo que yo debo recordar. A mí hay buena parte del judaísmo folclórico me saca de quicio y me desespera. Y creo que sería bastante preferible que muchos minhagim simplemente hubieran desaparecido. Pero ustedes nunca me van a escuchar decir que eso no es judaísmo. Que hay versiones más auténticas, y ciertamente mucho más sostenibles. Pero lo que nos dice acá Gilel es, no me acuerdo, pero vamos a ver qué hace la gente. ¿Ok? Esto esto es un principio que aparece en la que se llama Pukhaze. Sal y ve qué es lo que está haciendo la gente. ¿Por qué? Porque el judaísmo no es, de nuevo, solo algo que yo descubro leyendo la página del rabino Amnon Yitzhak y disfrazándome. Y ya, yo descubrí, descubrí me dirijo a ustedes y me he leído todo el Yalkut Yosef en español y creo que ya pues soy el culmen del judaísmo. Y que pero hay un componente también práctico, hay un componente tradicional y un componente que habita en el pueblo de Israel. Y esto es algo donde yo, Javerim, he estado cambiando de opinión, porque esto es algo que a las comunidades emergentes no les gusta, pero es algo que vamos a tener que aprender. Y es no solo a respetar a nuestros hermanos y hermanas de las comunidades establecidas, así muchos de ellos no nos quieran ver ni en pintura, sino también aprender que la práctica sostenida de estas comunidades también posee valor. Yo he visto en muchos foros de comunidades emergentes gente hablando, estos judíos de nacimiento, de vientre, que además es un término que odio, no, guardan Shabbat y comen cerdo y comienzan a listar la larga lista de transgresiones de las comunidades, en muchos casos llegando francamente a un antisemitismo ramplón, ¿cierto? Un antisemitismo muy obvio. Pero también, ¿qué tienen de bueno estas comunidades? ¿Qué tienen? O sea, en su práctica, ¿dónde ponen su énfasis? Y eso también es algo que nosotros tenemos que aprender. Ninguna persona, Javerín, aprende a ser judío leyendo un libro. Es imposible, por eso es que yo no convierto individuos. Y por eso es que yo cuando convierto comunidades, si estas comunidades no están en contacto con alguien más, van a generar un judaísmo paranoide, muy desconectado de la realidad y algo que no, o sea, no van a pertenecer a Israel. ¿Por qué? Porque el valor de la observancia a través de los siglos. Sí, que la buena parte de los judíos hoy en América Latina no son hiper recontra observantes, incluso aquellos que van a sinagogas ortodoxas, es cierto. Pero estas comunidades son sostenibles. El aspecto social tiene su parte, el aspecto de la sedaká tiene su parte, ¿cierto? Muchas comunidades emergentes se obsesionan con el cuento del rezo, el rezo, el rezo, el rezo. Ser judío no es solo rezar. Y eso las comunidades establecidas lo tienen muy claro. Y lo hacen a veces muy bien. A veces sería bueno que rezaran más.
Pero la cohesión del pueblo de Israel, que es una comunidad de práctica y una comunidad diversa y una comunidad amplia con fronteras grandes, depende de todos. No depende de un grupo que se clavó el Shulchan Aruch resumido en español y ya pues todo el mundo se cree rabino y creen que saben más que el vecino. Hay componentes del judaísmo que se aprenden por socialización. Lemahar mi shepischot ale, al siguiente día que pasó, aquellos que traían corderos, tochbo bezimro, el cuchillo venía enredado en el vellocino y en la lana. Mishe Pishogdi, aquellos que traían cabras para el sacrificio pascual, Tochbo ben Karnab, traían el cuchillo entre los cuernos. Ra'ama Ase, cuando Hillel ve esto, Niskar Halaha, se acuerda que la halajá es cierto, que eso es lo que tocaba hacer. Ve Amar y dice, Kach mekubalni mi pi Shmaya y Abtalión. Así recibí yo la halajá de Shmaya y Abtalión. De que cómo traemos el cuchillo al Beit HaMikdash, si Pesach cae, si el 14 de Nisan cae en Pesach, lo ponemos entre los cuernos de la cabra o entre la lana de la oveja. Es decir, la halajá, Hillel se acuerda de la halajá, no porque es una cosa elitista, de que él es el rabino y nadie más es el rabino, sino al ver cómo la gente practica, se acuerda de la halajá. ¿Ok? Quiero simplemente, esta veraita existe en una versión un poco más extensa en el Yerushalmi. El Yerushalmi es el Talmud de la tierra de Israel, es un Talmud un poco más breve, más sucinto. Fue terminado antes que el Talmud de Babilonia. Y hay una sugya paralela en Yerushalmi Psachim 6.1 que tiene dos diferencias bien importantes que quiero notar. Por eso vamos a estudiar un poquitico de Yerushalmi. Ok, la historia es la misma. Benei Beteira nos acuerda de la halajá, traen a Hillel. Hillel les da argumentos lógicos, les da Hekesh, les da Gezer Shava, les da Kal Vachomer, y a todos le encuentran peros. Ok. Entonces, en la sugya del Bavli, después de los 3 ejemplos, ¿qué pasa? ¡Miad! Inmediatamente lo vuelven nací. ¿Ok? Esto expresa, les doy mi teoría después. Así va la sugya en el final de la sugya en el Yerushalmi. A pesar de que Hillel se sentó todo el día a darles argumentos de por qué se podía hacer en Shabbat, lo kiblu mimenu, no aceptaron su teoría, ad sheyamar, hasta que dijo, Yavo alay kach shamati mishmaya ve'aftalion. Hasta que les dijo, y lo escuché de manera absoluta, lo escuché de la boca de Shmaya y Abtalión. Ok, el argumento en la Veraitá, en su versión Babilonia, no saben, traen a Hillel, Hillel les da argumentos, inmediatamente lo vuelven nazi. En la versión del Yerushalmi, no es sino hasta que Hillel les dice, después de darles todos los argumentos del mundo, y esta es la tradición que recibí de mis maestros. Cuando escucharon esto, ahí fue que lo nombraron nací sobre ellos. Entonces hay una gran diferencia entre la sugya babilonia y la sugya del Yerushalmi sobre el valor de la lógica y el valor de la tradición.
¿Ok? Keivan sheminu oto nasi aleihen, cuando lo nombraron nasi sobre ellos, Hithil me canterán badvarim beomer, comenzó a insultarlos y les dijo, mi garam lahem letzarech lebavli haze. ¿Qué fue lo que los condenó a necesitar a este pobre babilonio? Lo al shelosh imashtem leshnei gedolei olam leshmayav avtalion shehayu yoshvim etzlechem. Fue porque no sirvieron a Shmaya Abtalión que estaban entre ustedes. Yo vine desde Babilonia para estudiar con ellos, pero Shmaya Abtalión eran sus rabinos, son los rabinos de Eretz Israel, y ustedes no estudiaron con ellos. Kevan Shekinteram Badvarim, y por haberlos insultado con palabras, Ne el Mahalajamimenu, la alajá desapareció de él. Ok, entonces la Sugya del Yerushalmi tiene dos diferencias importantes. La primera es que la Sugya del Yerushalmi hace obvio y evidente este valor de la ética discursiva. No importa tener razón. O sea, importa tener razón. Pero si yo tengo razón e insulto a los demás, mi punto es inútil. Es como si no tuviera razón. Yo puedo ser el sabio más sabio de los sabios si mi sabiduría es intransferible. Entonces se vuelve impracticable. Y si se vuelve impracticable, entonces eso no es Torah. ¿Por qué? Porque la Torah fue hecha para ser observada por todos. O por buena parte del pueblo de Israel, por la humanidad. Si nuestras ideas no tienen aplicación en la praxis, eso para el judaísmo tiene muy poco valor. El místico iluminado metido en un closet con acceso a las verdades más sublimes, si esta persona no puede tener estudiantes y comunidades que practiquen estas verdades, la verdad de esta persona, su mensaje, es irrelevante. ¿Ok? Entonces aquí se establece esta conexión causal entre la transgresión discursiva de Hillel como causa de que la halajá se le haya olvidado. Y la otra diferencia, como ya vimos, es que en el Yerushalmi Benei Beteira no acepta la autoridad de Hillel hasta que Hillel les puede demostrar que esto es en efecto parte de la tradición recibida. ¿Por qué estas diferencias? Porque Javirim, la gente en Eretz Israel era el sitio de la tradición, era el sitio de los sabios, era el sitio de los profetas. Por lo tanto, la tradición va a tener mucho más valor. Mientras que para los babilonios, que recordemos que Babilonia no adquiere prominencia sino hasta la época de los Amoraim, en Babilonia es un mundo nuevo prácticamente. ¿Cuál es la gran ventaja de los babilonios? ¿Dónde ponen su énfasis los babilonios? En el estudio y por lo tanto en la capacidad lógica, en la capacidad de proyectar las consecuencias de la tradición en forma creativa. El Yerushalmi es mucho más conservador en el sentido, pues de que lo que les interesaba era preservar la tradición, mientras que en Babilonia tenían un poco esa chutzpah, esa osadía de poder decir nosotros con nuestro aparato discursivo lógico podemos expandir la tradición y llevarla a sitios donde la tradición no ha llegado o responder preguntas que todavía la tradición no se ha hecho.
Preguntas. Y con esto terminamos. Moisés, en cuestiones de conversión no es cuestión de oficial o no oficial o documentos o no documentos. Yo no puedo ser judío en mi corazón. Una persona o es conversa o no lo es. Si yo no he tenido una conversión, eso me hace no judío. ¿Ok? Ahora, una congregación de no judíos puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque todavía no están sometidos a la halajá. En mi opinión, una congregación de no judíos debería tratar de observar la halajá, de nuevo, como dice Jorge, para fines didácticos, para irse preparando para una vida donde les va a tocar observar la halajá. Entonces, en una congregación donde nadie tiene conversión, lo cual quiere decir una congregación de gentiles o de personas en proceso de conversión, eh, técnicamente podrían hacer lo que se les diera la gana. Yo no sacaría la Torá sin minyan, de nuevo para procesos didácticos. Donde verdaderamente comienza a haber problemas es cuando en una comunidad hay gente convertida y hay gente no convertida. Lo que podríamos llamar, exacto, si hay un judío, halágicamente, todo se complica. ¿Por qué? Porque para esta persona, porque entonces ahí ya hay una diferencia. ¿Ok? Esta persona judía más 9 personas no convertidas no es un minyan. Y esta persona está obligada a seguir la halajá. Entonces, para esta persona no se podría sacar la Torah. Entonces, es un problema. De nuevo, si hay 9 conversos y uno solo en proceso de conversión, eso no es minyan. No tendría que ausentarse. No hay minyan. Entonces se hace lo que se hace cuando no hay minyan. Rezar sin minyan no es una transgresión. ¿Cierto? Si en mi comunidad vinimos y solo hay 9 judíos y no se leyó la Torá, pues no se leyó la Torá. ¿Ves? Qué lástima que no se leyó la Torá, pero no es una transgresión de que no se pudo leer la Torá. Para los Haverim que están en la clase del Rambam, Haverim, ¿de dónde viene que nosotros leamos la Torá todos los Shabbats? ¿Es una mitzvah? Es una tacaná de Moshe. ¿Para qué? Para que la gente tuviera acceso a la Torah. Entonces, si yo tengo una sinagoga y aparecen 9 judíos y hay 5 personas en proceso de conversión, pues con toda la pena del alma, eso no es un minyan y la comunidad debe hacer lo más que pueda. Eh, eh,
Y si quieren sacar un Humash y leer la Torah, la Parashá en español, bien, pero la Torah no la pueden sacar. Alejandro, en la clase de hoy cubrimos esa pregunta. Es una Gezerah Shava que aparece en el Talmud. Y si lo hacen es una transgresión, yo no diría que es una transgresión, pero ciertamente no es halágico. Moisés, eso que estás describiendo me parece una canallada. Una canallada. Si hay minyan, entonces que las personas en proceso de conversión disfruten de los beneficios de poder estar presentes en un minyan. Y si no hay minyan, pues no hay minyan. ¿Qué se va a hacer? Se pueden hacer muchas mitzvot sin minyan. ¿Cierto? Se puede rezar el Shema, se puede rezar la Amidá, se puede estudiar Torah, se puede uno sentar a compartir con la comunidad Serkidur. Son pocas las mitzvot que requieren minyan. Un judío no observante es judío. Aquí estamos hablando de categorías legislativas. Un judío no observante es judío. Una persona en proceso de conversión puede ser más observante que el rabo Badia, ¿cierto? Se despierta a las 3 de la mañana para hacer tikkun leal, tikkun rachel, se pone cuantos tefilí, pero esa persona igual no es judía. Me despido con esto, Javerín. Las comunidades, esto es mi opinión absolutamente personal. Eh, el mérito es de cada mitzvah individual, ¿ok? Esta es mi opinión personal. Las comunidades emergentes en América Latina están haciendo las cosas al revés, en mi opinión, como observador y como activista en este campo. Donde deberían innovar, imitan, ¿cierto? ¿Dónde deberíamos innovar? En cuestiones de música, en cuestiones de cómo se ven nuestras sinagogas, en gastronomía. Ahí imitamos. Entonces yo veo, habla gente pues más chola que Evo Morales, hablando del gefilte fish, y a mí me encanta el gefilte fish, y rezando como, o como polacos, o como marroquíes, siendo que la gran ventaja de comunidades de conversos es que yo tengo este bagaje en
en diferentes músicas y diferentes sabores y diferentes, ¿cierto? Nuestras sinagogas no deberían tratar de ser una pobre imitación de la arquitectura, pues, de lo que se ve en las series, en las series israelíes o lo que se ve en los YouTube, en los videos de YouTube de las cortes hasídicas, sino que nosotros deberíamos vestirnos diferente, nuestros talitot debería tener color, nuestra música debería ser diferente, nuestra gastronomía judía debe ser diferente. Lo único que hace a un platillo judío, es que judíos lo coman, ¿cierto? Un sancocho, unos tacos, una enchilada, si es hecho bajo las reglas de kashrut y tiene un significado particular para la comunidad, ese es un platillo judío. No más judío ni menos judío que el gefilte fish o los bollicos o los huevos aminados. Entonces, donde deberíamos innovar, imitamos. Y donde deberíamos imitar, que es en las cuestiones de alajá, ¿cierto? Donde deberíamos, o sea, donde cada comunidad debe conseguir un liderazgo rabínico serio, bien entrenado, eh, 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 aparecen un montón de sectas inventándose un montón de bobadas. eh, eh, y cobrando diezmos y cobrando cobrando una cantidad específica por el medio shekel y la cuestión esta del Corban Pesach, y diciendo que las mujeres no pueden hacer un montón de cosas que en cualquier sinagoga ortodoxa, incluso aquí en Estados Unidos o en Israel, hacen sin ningún problema las mujeres. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque suficiente problema de integración tenemos con comunidades, con estas comunidades, para que estas propias comunidades tengan, tengan su propia alajá, ¿cierto? Yo recuerdo una comunidad con la que tenía contacto que ellos, no, esta es nuestra alajá privada, sin ningún tipo de fuente, sin ningún tipo eh, no, es que eso es lo que el Moré dice que es, pero ¿de dónde lo saca el rabino? ¿De dónde lo saca el Moré? O sea, en el judaísmo todo tiene que tener fuentes. Entonces, en aquellas cosas donde deberíamos innovar, imitamos, y donde deberíamos imitar, innovamos. Y acabamos, como dice el Talmud, Kareach, Mikan, Mikan, calvos de un lado y del otro. Javerim, estoy acá de padre soltero, mi señora está observando Shiva con su familia en Florida, entonces, Dios mediante, mañana planeo hacer clase del Rambam, eh, tal vez sea un poquito más accidentada, pero esperemos pues ya que la niña se haya ido a dormir y que las niñas duerman bien. Entonces, sin esto, me despido. Próxima semana hay clase. Cuando no va a haber clases en un mes, el 5 de mayo, voy a estar en San Francisco para la reunión de Bejol Lashon con la familia Orantes de Adat Israel. La vamos a pasar muy bien. Eh, eh, y con otros Javerim. Espero que haya gente de Santa María. Y bueno, algún día nos conoceremos todos frente a frente. Lehitraot y Shalom. Ah, y no se les olvide contar el Homer. Ayer fue
el 19.